Entonces, les decía, nuestro grupo teórico 09, estamos en la semana 3. Me presento, me permiten, mi nombre es Rosa Fernández. Un nombre y un apellido, nada más, ahí me quita el 50%. Vamos a compartir conocimientos y vamos a dar inicio a la unidad 2. ¿Cuál es el nombre de la unidad 2? Es proceso de medición. Está en forma resumida, ustedes entenderán por razones de espacio. Vamos ahora a considerar en esta sesión lo relacionado con las magnitudes, las unidades de medida y los sistemas de magnitudes y unidades de medida. Nuestro propósito entonces ahora está relacionado con la parte introductoria de esta unidad y por supuesto se llama proceso de medición. Entonces comenzamos por ahí, por el proceso de medición. Ya sea que nos estemos refiriendo al desarrollo de un trabajo científico, ya sea que nos estemos refiriendo a un proceso de producción. El proceso de medición, como su nombre lo indica, proceso. Quiere decir que ahí hay selección, quiere decir que ahí hay que tomar decisiones respecto a qué vamos a utilizar, cómo lo vamos a utilizar, cuándo se van a realizar las mediciones. Todo eso reviste una importancia capital. Y la interrogante para nosotros con la que comenzamos es: ¿y qué es lo que voy a medir? Si nos vamos a referir a los procesos de producción, el proceso de medición significa eficiencia. Nos va a ahorrar costos, nos va a ahorrar desperdicios. Un buen proceso de medición y realizado oportunamente nos va a evitar que nosotros tengamos que incurramos en costos innecesarios. Si por supuesto nos vamos a referir a el proceso de medición para la realización de una investigación, de un trabajo, e incluso en un mismo proceso productivo, eso significa desarrollo. Ya en la unidad anterior se hacía referencia a lo que son los fenómenos naturales. Imagínense cuánto se ha podido conocer, establecer leyes, hipótesis al respecto de los fenómenos, comprobaciones de leyes. ¿Cuánto se ha podido hacer? Precisamente por el avance en el proceso de medición. Si no es posible realizar un proceso de medición, no se avanza en el conocimiento, no se puede llegar al establecimiento de leyes. De aquí que sea tan importante este proceso y por lo que en esta asignatura es básicamente una cuestión medular. Diríamos comienza ahora, pero seguimos avanzando a lo largo de toda la asignatura en lo que se refiere a la medición o a las mediciones. Y entonces hace un momentito les decía, bueno, ¿y qué es esto? ¿Qué es lo que medimos? ¿Cómo voy a saber qué es lo que mido? Lo que se mide son las magnitudes. Y a eso nos vamos a dedicar nosotros ahora. Podríamos pensar, aquí en este salón, ¿qué es lo que yo puedo medir? ¿Qué puedo expresar como un número? Bueno, el largo de esta pizarra podría medirse el grosor de este borrador. Podría medirse el largo de este salón.
mi estatura, mi masa, todo aquello que es susceptible de medirse, que cómo se haga, que tan fácil o difícil sea hacerlo, que cómo se va a llegar a la expresión numérica y cómo se va a indicar esa es otra cosa. Pero lo que se puede medir, lo que es susceptible de medirse, lo que se puede expresar de manera cuantitativa, eso se llama magnitudes físicas o magnitudes. Así, por ejemplo, yo ya mencioné algunas. Dije el largo de la pizarra, el alto de este salón, mi estatura. Podríamos hablar. Al inicio les pregunté si me escuchaban bien. Se puede medir el nivel de intensidad sonora. Estará bien iluminado este salón de tal manera que sea cómodo la lectura, que sea cómoda la lectura. Todas esas son magnitudes. Y vamos entonces a escribir su definición. La vamos a desmenuzar un poquito más. Así tenemos entonces que se entiende por magnitud toda propiedad de un fenómeno, de un cuerpo, en general de una sustancia que se puede expresar cuantitativamente. Eso significa que cuando hablamos de magnitud, como decimos que se puede expresar cuantitativamente, aquí va a haber un número y una referencia. Y ya indicamos qué cosas se pueden medir. ¿Qué se puede medir? Se puede medir la iluminación sobre una superficie. Se puede medir, les decía, la longitud de la pizarra. Se puede medir el área de la mesa en la cual está apoyado el equipo que nos está sirviendo ahorita para hacer la filmación. Se puede medir la intensidad del sonido. Se mide el tiempo. Se mide el volumen. Se mide la corriente eléctrica, se mide la resistencia eléctrica de un material, se mide la temperatura. Todo aquello que es factor
factible expresarlo con un número, eso vamos a entender que son las magnitudes. Muchas veces nosotros hacemos en nuestra prisa por indicar cuánto sabemos, porque lo que se refiere a las magnitudes y a la expresión cuantitativa de ellas es algo bien inherente al ser humano. No indicamos de continuo, pues entonces lo que ocurre es que nosotros comenzamos a hacer una sola confusión entre lo que es la referencia y lo que es la magnitud. Con respecto a las magnitudes, cabría decir también que podemos expresarlas ya sea en forma general, cuando decimos la longitud, cuando decimos el tiempo, cuando decimos, por ejemplo, el área. Pero también lo podemos hacer de una manera particular. Cuando, por ejemplo, nosotros decimos la temperatura del aire, la temperatura de esta, y señalamos una cantidad específica de agua, por ejemplo. Cuando decimos la densidad del aceite de oliva, ahí es algo específico. De manera que cuando nos referimos a las magnitudes, a veces lo hacemos de manera general y en otras ocasiones nosotros lo hacemos de una manera particular, de una manera específica, refiriéndonos a. Por otra parte, cuando nosotros hablamos de las magnitudes, hablamos de las magnitudes que se llaman magnitudes de base. Ahí estamos indicando la clasificación de las magnitudes. Si hablamos de las magnitudes, hablamos de las magnitudes de base o llamadas también fundamentales. ¿Cuáles son estas? Son aquellas que por convención se aceptan como tales, de que son funcionalmente independientes de otras. Diríamos, ellas existen y sin que tengan que relacionarse o hacerse alusión a otras para su indicación, para su definición. En oposición, lógicamente, van a estar las magnitudes que se llaman magnitudes derivadas. Si hablamos de la clasificación de las magnitudes, pues diremos que hay magnitudes de base y que hay magnitudes derivadas. Estas son de base o fundamentales, las que se establecidas por convención como independientes de otras. Mientras que estas, las derivadas, son las que se relacionan. Son aquellas que para su definición hay que echar mano de otras. Vamos a poner los ejemplos. Una cosa es saberse clasificaciones, saber definiciones.
definiciones, pero a la hora de aplique esto, denme un ejemplo. Ahí es donde uno dice, realmente no entiendo esa definición, me la he memorizado, pero no la entiendo. Entonces, si uno entiende las definiciones, si las puede de alguna manera decir con sus propias palabras sin faltar a la verdad, sin dejarlas incompletas tampoco. Entonces, como que si los ejemplos van fluyendo con facilidad y correctamente. Por ejemplo, magnitudes fundamentales o de base, el tiempo. Si nos piden un ejemplo, el tiempo. Si nos piden otro ejemplo, la longitud. Magnitudes derivadas, la velocidad. Porque la velocidad combina a dos que se consideran fundamentales, a la longitud y el tiempo, a través de una operación por ahí matemática, que es la de definición, la de una fórmula. Si hablamos de el volumen combina tres longitudes a través de una operación ahí. Para hablar de hay que referirse a otra. Por eso se llaman derivadas. Aquí está entonces cómo se clasifican las magnitudes. La cuestión entonces está en la expresión de las magnitudes. Lo dejé aquí, le subrayé esto de referencia porque lo vamos a ampliar un poquito. Entonces, voy a permitir esto de la magnitud venir y trasladarlo aquí arribita, su expresión, para poder hacer alusión a este término que es la referencia. Estando ya claros de que magnitud es todo aquello que se puede expresar con un número. Son atributos, son propiedades, ya se escribió la definición, no la voy a estar repitiendo, pero si algo es susceptible de expresarse numéricamente, entonces decimos, esta es una magnitud. Hablábamos de que en la expresión de una magnitud va a aparecer un número más una referencia. Un número y referencia. Esto que nos permite decir se está refiriendo a esta magnitud y no a otra. Aquello que no da lugar a confusión en relación a la magnitud a la cual se está haciendo alusión, a la cual se está haciendo referencia. Esto es la unidad y de aquí el completo el tema. Hablamos de magnitudes y unidades y no las vamos a confundir. Esta referencia, la unidad de medida. Cuando decimos, por ejemplo, 2 kilogramos, 2 es el número, y kilogramo, nos dice a nosotros, hablando de masa. Si, por ejemplo, escuchamos 25 segundos, nadie se pierde, están hablando de tiempo. A veces sí hay unas unidades que como no las usamos, no las oímos mencionar
Con frecuencia uno dice, ¿a qué se estará refiriendo? Y es ahí donde viene el llamadito para uno de que hay que enriquecerse cada día más en el conocimiento de las magnitudes y en consecuencia de las unidades. No se pierde uno al escuchar el nombre de la unidad de vida, al escuchar esta referencia acompañando al número, uno no se pierde en cuanto a juego difícil, cuál es la magnitud a la que se está haciendo alusión. En la expresión de una magnitud, esta referencia puede no ser la unidad de medida, puede ser el proceso de medida. Entonces, esta referencia que no nos extraña, que puede ser el procedimiento de medida. En algunas circunstancias es necesario que se usó el procedimiento tal, porque es tan específico, es algo que se ha comprobado, que se ha validado, que es útil para el reporte de la correspondiente magnitud. Puede ser que se esté hablando, sino de procedimiento en esa referencia, que se esté haciendo alusión a un material. Y el material que se utilizó, el material que valga la redundancia, el material de referencia. Para determinación de, por ejemplo, la presión ejercida por la atmósfera, la presión es una magnitud. Ahí se utiliza, por ejemplo, se dice 760 milímetros de mercurio. Ahí se está haciendo alusión a la unidad es el milímetro de mercurio. No solo basta decir milímetro, que también se está indicando el nombre de un material en particular. Hay otra unidad que se utiliza en cuestiones de medicina, por ejemplo, pulgada de agua. Ahí se está haciendo alusión pulgada y específicamente agua. Quiere decir que se puede hacer una combinación de un material de referencia y otro nombrecito, caso que les acabo de mencionar. La cuestión es que para nosotros es importantísimo y vital. No hay que confundir, no hay que hablar mal. Nosotros estamos para expresarnos bien desde el punto de vista técnico, porque este lenguaje es un lenguaje universal, el lenguaje de la medida, de las magnitudes, de las unidades. Entonces aquí no se da oportunidad a las confusiones o a un lenguaje que no sea el técnicamente correcto, digamos. En ese caso, entonces, la magnitud es todo aquello que se puede medir, que se puede expresar con un número, y la unidad es lo que va a acompañar ese número. Que hablamos, por ejemplo, así de segundo, hablamos de libra. Hay unidades que tienen nombres particulares, nombres especiales, como el newton, por ejemplo. ¿Cuál es la magnitud? Es la fuerza. Y la unidad
Newton. Ah, pero dicen, hay otra unidad, yo no puedo otra. Y alguien levanta la mano y dice, Dina. Sí, está bien. Esa es una unidad de fuerza. Pero yo no voy a decir que Dina es unidad de tiempo. No, ahí sí ya estamos mal. Entonces, con la unidad de medida, pues nosotros sabemos a qué nos estamos refiriendo, cuál es la magnitud involucrada, cuál es la magnitud a la que estamos haciendo alusión. Así como tenemos magnitudes de base o fundamentales, lógicamente las unidades, ¿cómo le llamaríamos? Unidades de base. Y si hay magnitudes derivadas, ¿cómo se van a llamar las unidades? Unidades también derivadas. Así como hay magnitudes de base o fundamentales, así también van a haber unidades de base. Tenemos magnitudes derivadas, sí, también hay unidades derivadas. Que hay unidades con nombres específicos, con nombres especiales, sí, es cierto. Bueno, si ya nos estamos entendiendo acerca de lo que son las magnitudes, no son lo mismo que las unidades, pues escribamos la definición de lo que es unidad de medida. ¿Qué vamos a entender por unidad de medida? En primer lugar, decíamos las unidades, bueno, sirven para caracterizar a las magnitudes. O sea que tiene que referirse en su definición a una magnitud. Por eso se indica de que una unidad es una cantidad particular de una magnitud. Definida y adoptada por convención. Se ha convenido en aceptar que esta definición va a ser la aceptada para definir, para indicar a cierta unidad. ¿Y para qué va a servir? Para compararse con la que se van a comparar otras cantidades de la misma magnitud y de esta forma expresar la relación cuantitativa existente. ¿Me explico?
Cuando decimos una longitud igual 5 metros, la unidad es el metro. El metro es una cantidad particular de una longitud que se ha definido y adoptado convencionalmente. Y cuando decimos 5, significa que como resultado de un proceso de medición, la longitud en cuestión a la que estamos haciendo alusión, o sea, esta comparación, nos ha permitido decir que la magnitud en consideración es 5 veces más grande que la unidad que se llama metro. Cuando decimos, por ejemplo, 0.25 segundos, la unidad es el segundo. Y quiere decir que el suceso, la magnitud, tiempo que nosotros estamos caracterizando es 0.25, o sea, la cuarta parte de la unidad que se llama segundo. Así tenemos a las unidades. Es lógico pensarlo. Vaya, nosotros hablamos, por ejemplo, de el tiempo y lo caracterizamos en horas, en días. Eso es otra cosa. A veces también son unidades para indicar el tiempo. Años luz, el segundo, la hora, cada día. Y no nos perdimos, se refiere a tiempo. Cuando hablamos, cuando escuchamos los términos antes dichos. Entonces, esto nos permite a nosotros diferenciar, porque eso es importante, diferenciar qué es una magnitud, qué es una unidad, no andar confundiéndolas. Y como les decía hace un momento, técnicamente estaríamos hablando de manera correcta. Por otra parte, tenemos las definiciones. Y con las definiciones nosotros las entendemos, las digerimos, las desmenuzamos y luego somos capaces de tomar de las cuestiones que conocemos, que vemos, que usamos, etc., dar los correspondientes ejemplos, sin necesidad de irnos a las cosas así sumamente rebuscadas, que a lo mejor después nosotros, si nos piden una explicación mayor, pues no sabemos, y entonces nuestro compromiso es enriquecernos cada día más en ese lenguaje de las magnitudes de las unidades. Las unidades se caracterizan por tener símbolos. Tienen un símbolo. Y además de ello, hay como sus reglas por ahí, en leyes que uno tiene que conocer al respecto de las unidades. Por ejemplo, por citar algo, cuando nosotros hablamos del segundo, la letra S, sea que yo escriba 500, digo, segundos, pero cuando escribo, solamente voy a poner 500 y la letra S. Cuando hablamos de una longitud, decimos la unidad, el metro. El símbolo, la letra M minúscula. Sea que escriba 200, lo voy a decir 200 metros, pero no le voy a poner al símbolo de la unidad, no lo voy a pluralizar. El símbolo de la unidad es M. Escriba 500 o escriba una centésima. No se pluraliza. Por otra parte, no podemos nosotros andar usando el símbolo que queramos. Para eso hay un símbolo, para no escribir el nombre, y ahí es donde nosotros tenemos que estar muy listos con lo que se refiere a los símbolos de las unidades, a conocerlos. No vamos a escribir en plural agregándole una S a los símbolos, no.
juntos, ¿es correcto? Y por otra parte, pues no vamos a quitar ni a poner letras. Es el símbolo de una unidad, no es una abreviatura y vamos a andar con puntitos y cositas por ahí. Hay normas y hay algo que ya está realmente establecido, normado, para lo que se refiere a la escritura de las unidades. Por otra parte, las unidades pues se caracterizan por tener asignadas ya de forma convencional nombre y símbolo. Que algunas combinaciones tengan nombres pues, especiales, eso es otra cosa. El Pascal, el Newton, el Watt, esa es otra cosa. Pero sí hay un símbolo y hay un nombre por convención ya establecidos y aceptados. Ahora, aquí hay otra cosa. Y esta otra cosa es cuando materializamos una cierta cantidad de una medida, de una magnitud. Entonces ahí ya tenemos otra cosa. Ahí ya tenemos a lo que se llama un patrón de medida. El patrón de medida, eso ya es otra cosa. El patrón de medida podríamos decir es medida materializada. Sí, es cierto, es medida materializada. Pero también un patrón de medida puede ser un instrumento. Un patrón de medida puede ser un material de referencia. Un patrón de medida puede ser un sistema de medida. Entonces, miren que aquí hay tres cositas que no vamos a confundir. Una cosa es la magnitud, otra cosa es la unidad. Vinculados están, sí, es cierto. Y por otra parte tenemos patrón de medida. En su correspondiente material, ustedes podrán ampliar, podrán leer más acerca de lo que corresponde a los patrones de medida, por ejemplo. La cuestión a la que sí me gustaría que tuviéramos más dada la importancia, que le diéramos como más relevancia, es a lo siguiente. Fíjense que en nuestro medio, por ejemplo, me voy a referir a la magnitud por número. En nuestro medio no estamos exentos nosotros, no somos la excepción. Hablamos, por ejemplo, del volumen y pensamos en litro. Algo más chiquito, mililitro. Algo más grande, galón, barril, botella. Imagínense cuántos nombres para lo mismo, para lo que se refiere a volumen. La magnitud, longitud, hablamos del metro, hablamos del kilómetro, hablamos de la pulgada, hablamos del pie. Si se trata de telas, hablamos de la llanta. Cuando se compra cable, por ejemplo, algunas veces dicen metros, otras veces dicen yardas. Entonces esa diversidad, esa disparidad de unidades, esa diversidad de unidades, pues como que en un mundo globalizado como el actual, donde una pieza se hace aquí, otra se hace allá, al final se ensambla en un tercer o cuarto país, un vehículo, qué sé yo. Fíjense que en estos casos, pues como que necesitamos hablar el mismo idioma. Y entonces han venido los intentos por reunir cierto número pequeño de magnitudes y unidades de base y todas las derivadas habidas y por haber.
Y así tenemos que en esa necesidad de agrupar para poder expresarnos en el mismo lenguaje, va surgiendo esas agrupaciones que se llaman los sistemas de mindfulness. Nos vamos a referir ahora a los sistemas de magnitudes y unidades. Vamos a entender como una colección, un conjunto, una agrupación que se ha hecho y que se ha ido aceptando, que se ha aceptado, de un número mínimo de magnitudes de base y de todas las derivadas. Así, vamos a hacer un cuadrito. Tenemos los sistemas. Vamos a hacer un cuadrito. Vamos a poner magnitudes y unidades de base. Aquí vamos a ver sistema. Y vamos a considerar primero hay los sistemas que se llaman absolutos. Llamados también científicos. Este cuadrito lo vamos a alargar para abajo. Yo como no puedo, entonces lo voy a hacer en dos partes. Con la ayuda de ustedes lo vamos a ir llenando. Nos vamos a referir primero a los sistemas absolutos o científicos. Aquí vamos a tener a las magnitudes y unidades de base. Hay un sistema que considera como magnitudes de base a la longitud, a la masa y el tiempo. Estas son las magnitudes que se consideran de base o fundamentales en esta colección que se llama sistemas absolutos o científicos. Y así tenemos un sistema en donde considera, estas son las magnitudes, y las unidades correspondientes, como son magnitudes de base, pues van a ser unidades de base o fundamentales. Hay un sistema que para la longitud considera el medio.
El símbolo, la letra para la masa, considera el kilogramo. Y el símbolo es K, minúsculas, ambas letras. Y para el tiempo, el segundo. Símbolo es. Y voy a aprovechar, yo soy un poco aprovechada, siempre repito lo mismo, no se me va a olvidar, sea que escriba 50, digo 50 metros, pero cuando lo escriba voy a poner 50 y la letra M, nada más. No se le agrega una S al símbolo de una unidad porque se trata de una cantidad. Aquel sistema que se fundamenta en metro, kilogramo y segundo, siendo las magnitudes fundamentales o de base, longitud, masa y tiempo, ese sistema se llama MKS absoluto. Pero como el metro pudo haber sido una unidad muy grande para determinadas longitudes, entonces vino otro y consideró al centímetro, símbolo CN, el gramo para la masa, símbolo la letra G, y para el tiempo es el mismo. De nuevo tomando los símbolos de las correspondientes unidades de base, entonces tenemos el sistema CGS absoluto. ¿Por qué el apellido sistema absoluto o científico? Porque son las tres magnitudes fundamentales: longitud, masa, tiempo. Pero viene y en los países de habla inglesa, y nosotros utilizamos esto, fíjense, viene y para la longitud el pie, la libra masa y el segundo. Para el pie, para la libra, y para el segundo siempre es. Y estamos en presencia del sistema FPS, pie, libra, segundo. Con esta colección, pues, algún ordenamiento ya se estableció, de tal manera de que fuera de estas tres magnitudes, todas las otras van a ser consideradas como derivadas y las unidades en las cuales se expresen van a ser consideradas también como unidades derivadas. ¿Qué no está dentro de longitud, masa y tiempo? Rapidito, la aceleración. ¿Qué no está dentro de longitud, masa y tiempo? El área. ¿Qué no está dentro de longitud, masa y tiempo? La fuerza. ¿Qué serían esas magnitudes? Serían magnitudes derivadas. Y las unidades van a combinar a longitud, unidades de longitud, de masa y de tiempo, sea en uno o en otro sistema. Y estas unidades, tengan o no tengan la combinación, un nombre particular, van a ser unidades derivadas. Ahora bien, como siempre, van surgiendo otras cosas
Y viene otro intento por siempre tener una colección de un número mínimo de magnitudes y sus correspondientes unidades. Y surge otro sistema. Y son los sistemas técnicos o gravitacionales. Vienen ahora los sistemas gravitacionales, llamados también sistemas técnicos. ¿En dónde está la diferencia con los anteriores? Que mientras para unos era longitud, masa y tiempo, aquí vienen y dicen longitud, fuerza y tiempo. Entonces, ¿y dónde queda la masa? Ah, bueno, para los sistemas gravitacionales o técnicos, la masa es derivada. Y para los sistemas absolutos, ¿qué pasa con la fuerza? La fuerza es derivada, porque las fundamentales son longitud, masa y tiempo. Y aquí, las fundamentales o de base son longitud, fuerza y tiempo. Quienes así conciben esta agrupación de magnitudes y unidades, pues ahí tenemos a los sistemas gravitacionales o técnicos. Como la longitud sigue manteniéndose, fíjense que se siguen manteniendo las unidades, metro, centímetro, pie, según sea el sistema M, C o F. Ah, pero el cambio está aquí. Ahora ya no es kilogramo, solo kilogramo, sino que ya le ponen otro nombre. Le ponen kilogramo fuerza. Y aquí tenemos el kilogramo fuerza. Y el símbolo de la unidad va a ser el símbolo del kilogramo con la letra F aquí abajo. Y se lee kilogramo fuerza. El gramo, sí, pero ahora es fuerza. Y entonces tenemos el gramo fuerza. Y para el otro tenemos la libra, pero libra de fuerza. El símbolo de la libra. Y aquí abajo la letrita. No hay problema con el tiempo, sigue manteniéndose a el segundo en todos los casos. Entonces se puede hablar de un sistema que es el sistema MKS, un sistema CGS, un sistema pie libra segundo, los sistemas técnicos o gravitacionales que consideran como una magnitud fundamental la fuerza. Y en consecuencia de estas kilogramos fuerza en el sistema MKS gravitacional. Gramo fuerza es la unidad de fuerza en el sistema CGS gravitacional. La libra fuerza es la unidad de fuerza en el sistema inglés gravitacional. En nuestro medio se siguen utilizando diversidad, repito, de unidades. La cuestión es de que con el tiempo esto va avanzando continuamente y cada vez es más necesario como homogeneizar, repito, el lenguaje. Como que no andemos hablando en términos tales que se vaya a generar confusión, porque ahora pues todos necesitamos hablar en los mismos términos. No estamos para que
unos en uno, otros en otro. Son muy pocos, pero sí hay unos 2, 3 países que todavía no han aceptado el sistema que nace como una ampliación del sistema métrico y que se llama el Sistema Internacional de Unidades. Ese sistema ha nacido con la idea de estandarizar, de uniformizar el lenguaje relacionado con magnitudes y con unidades. En adición a estos que se usan, tenemos ahora el sistema internacional. Es bueno conocer de estos sistemas porque, por ejemplo, en el caso por citarlo de mecánica, dicen pulgadas, dicen pie, hay cintas métricas que traen en la escala, traen el centímetro, traen la pulgada, y entonces uno necesita conocer, manejar con soltura los nombres correspondientes. Vamos ahora con el sistema internacional. El Sistema Internacional de Unidades. ¿Cómo se abrevia? ¿Cómo lo conocemos? Como ese Sistema Internacional. El Sistema Internacional es el que, repito, excepto unos 2, 3 países, pues no lo utilizan así con formalidad. A la menor oportunidad que tengan, revisen si es que no lo han hecho. Textos, donde dice al inicio, en este texto utilizaremos el sistema internacional. En algunos países dicen, aquí usamos el sistema internacional. Vinculan los sistemas de unidades, en el caso del internacional, con lo relacionado con las normas de calidad, esas normas ISO, y son sumamente estrictos en el uso porque se han comprometido a su empleo. En este caso, tenemos como magnitudes de base o fundamentales, tenemos la unidad y tenemos el círculo. El sistema internacional amplía lo del sistema métrico. Por eso algunos dicen, es un sistema métrico ampliado. Lo que pasa es que va considerando a mayor cantidad de magnitudes, ya no solo las 3 que leímos antes. Y así tenemos como magnitud la longitud, la masa, el tiempo. Miren, hasta aquí dice es el sistema métrico. Y efectivamente, pues, es un sistema métrico. Considera a las variables eléctricas, tenemos a la corriente eléctrica, considera lo relacionado con la termodinámica, y así tenemos a la temperatura termodinámica. Tenemos a la cantidad de sustancia.
Y tenemos a la intensidad luminosa. Descansa en 7 magnitudes de base o fundamentales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 4 más que los sistemas, sea en los absolutos o los series. Y en el caso de los sistemas absolutos, entonces no solo se queda con longitud más al tiempo, sino que se incrementa. Ahora, las unidades. Las magnitudes aquí indicadas, estas, son las magnitudes de base. Ahora están las unidades. La unidad de longitud, el metro, símbolo, la letra M, la masa, el kilogramo, símbolo, la letra K y la letra G, el tiempo, el segundo, letra S. Por eso cuando nosotros hablamos del segundo decimos la unidad de tiempo, y es la unidad de tiempo de todos los sistemas, se utilizan los cuadritos. La corriente eléctrica en amperio, letra A. La temperatura termodinámica en Kelvin, letra K. La cantidad de sustancia en mol, como es una palabrita tan chiquita, entonces pues su abreviatura. Y la intensidad luminosa en candelas. Candela, C. Entonces vean cómo en este caso se ha ampliado el sistema internacional considerando a 7 magnitudes sus correspondientes unidades. Estas son las magnitudes de base. Lo que no esté aquí va a ser considerado como magnitud y la correspondiente unidad, pues unidad derivada. Pongamos algunos ejemplos, y aquí están sus símbolos. Si decimos presión, la presión es una magnitud. ¿Está dentro de estas 7? No. Entonces, ¿qué es la presión? Es derivada. Escuchamos el nombre, por ejemplo, ohmio. Ese es el nombre de una unidad. ¿Cuál es la magnitud? La resistencia eléctrica. ¿Está aquí? No. Pues entonces es una unidad derivada y corresponde a una magnitud derivada. Si escuchamos fuerza, fuerza es una magnitud. Se mide la fuerza. Y es derivada porque no está aquí. ¿Cuál es la unidad que le corresponde? El newton, decimos. El newton es una combinación de unidades. Ahí está la longitud, ahí está la masa, ahí está el tiempo, o sea, está el metro, está el kilogramo, está el segundo. Y es el newton, es una asociación de esas 3 con ese nombre particular. No todas las combinaciones de unidades tienen un nombre especial, un nombre particular. Y corresponde el newton a una unidad derivada, caracteriza una magnitud derivada. Lo que se pretende es que se utilice este sistema de manera mundial, porque con ello se van a facilitar
las transacciones, se va a fabricar la comercialización, la fabricación, se van a estandarizar los procesos. Cuando se habla de un proceso, un procedimiento que se va a llevar a cabo mundialmente, pues ahí se van a indicar algunas cosas. Por ejemplo, que la temperatura alcance, y se va a decir el valor en Kelvin, que la longitud no exceda A, y se va a indicar esto en la unidad respectiva, que sería el metro. Bien, como métodos nuevos exigen protocolos también nuevos. Nosotros tenemos como protocolo el desarrollo de 70 minutos de exposición y posteriormente pues yo quedo atenta a sus correspondientes consultas, a sus preguntas, ya fuera de ese tiempo. Entonces, ahorita, ¿qué es lo que nosotros hemos dejado establecidos en esta sesión? Son las magnitudes, lo que son las unidades, lo que se refiere a los sistemas de magnitudes y unidades, y llamado a que nos enriquezcamos cada vez más en lo que se refiere al conocimiento de magnitudes y de unidades. Aparecen nombres rarositos por ahí, aparece una serie de nombres que a lo mejor no son de nuestro dominio, pero nosotros lo que hacemos es pues estar atentos a ir incrementando nuestro vocabulario. Bueno, voy en este momento a quedarme ya respondiendo a sus preguntas.